Bueno, buenas tardes a los integrantes de la comisión. En primer lugar, agradecer el espacio. Mi nombre es Walter Quesada Fernández, perdón. Agradecer el espacio que nos brindan para referirnos al tema de la variación de jornada, conocida como 4-3. Para nosotros, desde luego, esta es una variación que es inaceptable y así lo vamos a plantear con los argumentos que ya hemos venido dando a conocer en diferentes espacios, pero que en esta oportunidad la exposición y la fundamentación va a estar a cargo de la licenciada Karen Carvajal Loaiza. Gracias. Bueno, buenas tardes, Karen Carvajal Loaiza. Nuevamente reitero el agradecimiento por darnos este espacio, que es importante también que se tome en cuenta la posición, en este caso, de una organización social que representa el interés de los trabajadores, que evidentemente por el tipo de proyecto que se está discutiendo, tiene una gran afectación en cuanto a los derechos laborales en nuestro país. Lo primero que habría que decir con relación a ese proyecto, reiterando lo que dice don Walter, con el cual evidentemente estamos absolutamente en contra, es que, como se ha reiterado en varias oportunidades, el proyecto por sí mismo no se sostiene desde la argumentación o fundamentación y exposición de motivos. Habla de 3 objetivos claves dentro del proyecto, que son básicamente dinamizar los procesos productivos y mejorar la productividad y competencia de las empresas, conciliar la vida familiar y laboral y mejorar el desempeño de los trabajadores. Sobre estos 3 objetivos que se han planteado en este proyecto y en varios proyectos, porque dicho sea de paso, este proyecto no es nuevo, ya sabemos que tenemos 20 años discutiendo y 20 años intentando que se aprueben las jornadas de 12 horas. 20 años amenazando que si no se aprueba el proyecto, el capital extranjero no va a invertir en Costa Rica y se va a ir. Ya han pasado 20 años y eso no ha sucedido, ¿verdad? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, no es algo nuevo, es una discusión o un pulso que se ha tenido por muchos años, ¿verdad? Y que nuevamente se vuelve a posicionar en la agenda política esta discusión. Sobre estos 3 objetivos que plantea el proyecto, no hay hasta el día de hoy ningún criterio técnico, ningún estudio técnico que respalde o que pueda de alguna manera sustentar el hecho de que aumentando la jornada de trabajo diaria de las personas trabajadoras, esto va a lograr o a conseguir los objetivos planteados. Todo lo contrario, existe amplios estudios técnicos de OIT a nivel de salud ocupacional, a nivel inclusive de salud ocupacional, la comisión nuestra en el Ministerio de Trabajo, que dicen todo lo contrario, que ya han determinado que las jornadas de trabajo más amplias tienen una serie de implicaciones negativas sobre la vida, la salud de las personas, sobre la productividad de las personas trabajadoras y que por lo contrario, más bien de una manera drástica, limita o impide la conciliación del trabajo y la familia, ¿verdad? Y esto lamentablemente tiene una implicación mucho más drástica en las mamás, en las jefas de hogar, que dicho sea de paso, alrededor del 46% de los hogares en Costa Rica están liderados por jefas de hogar. Y alrededor del 50% de esos hogares que son liderados por jefas de hogar están en pobreza extrema. Entonces, esos son datos que hay que considerar a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Que efectivamente tenemos una serie de estudios que han demostrado todo lo contrario. A mi criterio, me voy a permitir decir que ni siquiera deberíamos estar discutiendo un proyecto de esa naturaleza. O sea, realmente es indignante, realmente hasta visible venir a discutir un planteamiento completamente regresivo cuando todos los estudios y todas las pruebas que tenemos efectivamente técnicas dicen lo contrario. Concretamente hay una serie de falacias dentro de la exposición de motivos. Se dice, para tratar de justificar esta regresión en materia laboral, que hay alrededor del 70% de empresas de inversión extranjera que están de acuerdo con esta jornada. ¿Cuáles empresas? Hasta el día de hoy yo no conozco concretamente el nombre de una sola empresa que esté solicitando expresamente y justificando técnicamente la necesidad de tener una jornada de 12 horas. Y también me voy a atrever a decir que el único interés que yo veo en la mesa de que esta jornada sea ampliada es para ahorrarle costos a las empresas. Es la única justificación que yo veo en la mesa
para justificar la necesidad de esta jornada. Que en lugar de tener 3 turnos de trabajo, como se tiene desde hace 20 años, con jornadas de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a las 6 de la mañana, esas jornadas han operado por muchos años, al menos desde que tengo uso de razón. No hay una justificación para venir a decir ahora que la única forma de que las empresas puedan continuar o tener una producción 24/7, los 365 días del año, sea a costa de los derechos y las condiciones de las personas trabajadoras. Eso no existe, ¿verdad? Aunque sabemos que han operado la ilegalidad, ninguna se ha atrevido a venir aquí a dar la cara y decir, justifico en esos estudios técnicos la necesidad de que esta jornada sea variada en detrimento de las personas trabajadoras. Por otra parte, también se menciona que hay encuestas que hablan de que las personas están anuentes a. Bueno, quiero saber cuáles son esas encuestas, dónde se hicieron, quién las hizo, cuáles son las personas trabajadoras que realmente están de acuerdo, porque yo dudo mucho que una madre que está a cargo de sus hijos sola, ahora hace poquito tuvimos una conversación en la sala de espera justamente sobre este tema, es imposible. Yo no sé si ustedes son mamás, papás y saben la carga que eso implica. Yo no veo, ya de por sí es difícil hacerse cargo de los hijos con una jornada de 8 horas, ahora no quiero imaginarme cómo hago yo con una jornada de 12 horas. Hay que tomar en cuenta que las redes de cuidado no son efectivas, que el presupuesto en esta materia ha sido reducido. No sé si ustedes tienen noción de cómo están las listas de espera en el IMAS. Cuántas mujeres que se acercan a nosotros y nos dicen, fui al IMAS a pedir ayuda y me dijeron que me tenía que esperar, que me dejaban una lista de espera para poder accesar a una red de cuidado. No sé si ustedes son conscientes de esta falta y mamás que tienen que quedarse sin ningún recurso porque el Estado no tiene la capacidad para darlo. Y aún también con hijos adolescentes, con hijos jóvenes, que también tenemos un problema serio en el país en cuanto a la inseguridad. Ustedes son conscientes de que hay muchos jóvenes que están siendo reclutados por el narcotráfico, por el sicariato. ¿Cómo hace una madre de hogar que no está en su casa 4 días? ¿Quién cuida a esos adolescentes? No solo hablemos de niños pequeños, hablemos de jóvenes que están cayendo en las drogas, que están cayendo en manos del narcotráfico, porque no tienen una persona que esté con ellos el tiempo necesario. Entonces no es cierto que haya una conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Por otro lado también, bueno, el tema del ciclo productivo de las 24 horas es una falacia. Claramente ya se ha demostrado que por años han operado turnos 24 horas, 365 días del año. Se habla en el proyecto de que eventualmente esta jornada solamente será para casos calificados, lo cual en el texto de los artículos, esto queda completamente desvirtuado, ¿verdad? Es tan amplia la nomenclatura que se establece en el proyecto que básicamente podría caber ahí cualquier empleado. Y peor aún, que el proyecto le plantea la obligación, la posibilidad al patrono, a la empresa, de que sea la empresa la que contrate, haga el estudio para decir cuáles puestos son los que pueden someterse a esta jornada. Es decir, al patrono, que ya de por sí dentro de la relación laboral hay una desigualdad, una relación de poder entre los trabajadores y los patronos, son ellos, las empresas, las que van a plantear el estudio de cuáles son los puestos que pueden ser sometidos a una jornada excepcional. Por otra parte, también se habla de la voluntariedad de la jornada, que es el trabajador podrá decidir si eventualmente se somete o no a la jornada excepcional. Vamos a ver, en este país tenemos un código de trabajo, tenemos el derecho a las vacaciones, tenemos el derecho al tiempo extraordinario, el derecho a salario mínimo. ¿Se cumplen? Claramente no, porque a pesar de que ya tenemos legislación que establece unos derechos mínimos, las personas tienen necesidad de empleo. ¿Y qué sucede en la práctica? Aceptan las condiciones que sean con tal de tener un empleo. ¿Van a tener la capacidad de poder decirle al patrono, no me someto a esa jornada? Probablemente no. Probablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Los van a despedir solapadamente o de alguna manera y ese trabajador va a tener que ir a presentar un proceso judicial que va a durar por lo menos 1 año y medio para poder demostrar que fue despedido por no haberse ajustado a la jornada excepcional. Entonces no es cierto, no podemos obviar que en las relaciones laborales hay un conflicto estructural donde hay una desigualdad entre las partes y son las empresas, los patronos quienes tienen el poder de dirección y fiscalización y de decisión en las empresas. Entonces no es cierto, no se sostiene el hecho de que me digan que es voluntario. Esa voluntariedad se dibuja en la práctica.
Hay al menos 7 puntos de que nos oponemos al proyecto, además de que claramente la exposición de motivos es completamente falaz y no tiene ningún sustento, que tiene que ver con la violación al principio de progresividad y no regresividad de derechos, a que esto va a acrecentar la desigualdad y desigualdad para las mujeres y quienes se ocupan de las labores de cuidado, por un tema de salud ocupacional, ¿verdad? Evidentemente de riesgos de trabajo y efectos negativos sobre la salud de las personas trabajadoras. Es una política completamente flexibilizadora del derecho del trabajo. Se respeta la reserva de ley en cuanto al artículo 58 constitucional. Es contrario al convenio 1 de la OIT. Tiene visos de constitucionalidad desde el punto de vista que violenta el artículo 58. Causa un detrimento en cuanto al ingreso promedio de la persona trabajadora al no recibir pago de tiempo extraordinario. Y por otra parte, tampoco se sustenta desde el punto de vista de que hay una necesidad clara de las empresas. Eso no sea, de ninguna manera sea. Voy a puntualizar en uno de esos, obviamente, porque son muchos puntos y el tiempo es muy corto. Bueno, sobre el principio de progresividad y no regresividad. Esto se ha venido tratando a veces como una muleta, ¿verdad? Pero hay que tener claro que Costa Rica tiene la obligación de cumplir los pactos de derechos humanos que ha suscrito. Y el artículo 26 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 2.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a Costa Rica a suscribir legislación progresiva. O sea, no es una potestad, tenemos que. ¿Qué significa progresiva? Que hay un piso mínimo de protección que si se va a modificar debe ser en aumento, en mejora, nunca en retroceso. Es una obligación del país. Si ya tenemos un piso mínimo de protección de una jornada de 8 horas, que ya a propósito que lo decía la señora diputada ahora que antes de nuestra intervención, ya hay un montón de países en Europa y en Latinoamérica que han reconocido que la jornada de 8 horas es una jornada excesiva y que están más bien regulando, bajo el principio de progresividad, reduciendo la jornada. ¿Cuál es la razón por la que Costa Rica está nadando en contracorriente? ¿Cuál es la justificación técnica para que estemos haciendo todo lo contrario? Evidentemente, aumentar una jornada a 12 horas como jornada ordinaria es completamente violatorio de esos principios de progresividad y no regresividad de lo ya alcanzado, sin perder de vista además que la reivindicación de las 8 horas es una lucha histórica. Es una lucha histórica que tenemos 10 años. ¿Cuál es la razón de ser de venir a decir que bajo la necesidad de modernizar la legislación vamos a volver a lo que pasó hace 100 años? O sea, no hay que tener dos dedos de frente para saber que es completamente irrazonable. Estamos retrocediendo derechos y estamos de alguna manera bajando el estándar de protección mínimo que ya teníamos como piso mínimo. Como lo decía anteriormente, esto acrecienta la discriminación y desigualdad contra las mujeres. Aquí lo que va a suceder es una expulsión del empleo femenino, del mercado laboral, y se va a incrementar el porcentaje de informalidad en la que están las mujeres, que ronda más o menos el 38% de las mujeres empleadas en este país que tienen trabajos informales. Obviamente el tema de los labores de cuidado va a afectar por otra parte también a las personas que están estudiando en este momento. Yo no conozco un sistema educativo en este momento que se ajuste a que yo pueda decidir qué días de la semana voy a ir a recibir lecciones en un sistema de 4x3. No existe. ¿Qué va a suceder? Que las personas van a tener que decidir si trabajar o estudiar y de alguna manera condenarse a tener siempre un salario mínimo porque no tienen oportunidad de profesionalizarse ni de poder superarse en cuanto a un tema académico. Ni se diga de los efectos sobre la salud ocupacional que esto tiene. Y aquí ustedes han escuchado en varias oportunidades cuáles son las recomendaciones sobre la salud ocupacional y me permito mencionar un criterio de la Comisión de Derechos de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, que es el DEST-CRI-TTI-1 del 2020, que fue en su momento de todas las oportunidades en las que eso se ha discutido, se le consultó y el Consejo de Salud Ocupacional determinó que efectivamente era completamente inviable y que se oponía absolutamente a la ampliación de la jornada por las implicaciones que tiene en la salud de las personas, en los riesgos de trabajo, en el estrés, en la fatiga y una serie de afirmaciones que se hacen en cuanto a la implicación que está más que demostrada, más que documentada y creo que no hay ningún criterio técnico que contradiga la afectación
que tiene sobre la salud. Inclusive ya se ha determinado también en estudios de OIT que las personas son improductivas a partir de la hora 6 del trabajo. Entonces imagínense a la número 10, a la número 12. Por otra parte, también el proyecto violenta el artículo 58 de la Constitución Política desde el punto de vista que le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de determinar cuáles son los puestos que pueden ser sometidos a jornada excepcional, evidentemente violando el principio de reserva de ley, que establece el artículo 58 constitucional. Doña Karen, sí. ya vencieron los 15 minutos, pero vamos a cederle 5 minutos más. Gracias. Para que pueda concluir. Gracias. En cuanto a la excepcionalidad de ley, la reserva de ley que establece el artículo 58 constitucional, que establece que efectivamente es a través de una ley únicamente que puede variarse la jornada y establecerse cuáles son los puestos eventualmente que podrían someterse. Como decía al principio, la ley lo deja abierto absolutamente dándole un poder al Poder Ejecutivo que no estaba sustentado en la ley. El proyecto también contraria el convenio 1 de la OIT. Se ha dicho mucho que el convenio permite las jornadas excepcionales, sí las permite, pero establece una excepcionalidad y un límite. Y el límite que establece el convenio 1 de la OIT es 1 hora diaria por encima de las 8 horas, es decir, 9 horas diarias. ¿Verdad? Entonces no es cierto que el convenio permita o contemple la posibilidad de trabajar 12 horas diarias. Cuando ya además, porque no solamente hay que tomar en cuenta lo que dice el artículo, sino que han dicho los órganos de control de la OIT sobre la interpretación y aplicación de los convenios. Y evidentemente la OIT ha dicho en diferentes estudios, en diferentes documentos, que evidentemente la jornada de trabajo de más de 8 horas inclusive podría ir en detrimento, ¿verdad?, de las personas trabajadoras y sus condiciones. Por otra parte, es importante también tomar en cuenta que en varios artículos del proyecto se le da una obligación o una potestad o una tarea a la inspección del trabajo, para que sea la inspección del trabajo la que revise la lista, las que revise el cumplimiento de las jornadas. Vamos a ver, bueno, nosotros que estamos todos los días en esta lucha, ¿verdad?, en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores, no hay capacidad en el Ministerio de Trabajo para poder realmente ser efectivo en la garantía y en el cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras, ¿verdad? Hay tiempos y meses inclusive para que se haga una inspección. No hay recursos y además no hay de ninguna manera la capacidad instalada con las obligaciones que tienen al día de hoy, mucho menos se va a poder cumplir con relación a nuevas obligaciones. Por último, quería nada más dejar en la mesa el hecho de que el proyecto plantea que un porcentaje adicional en cuanto al salario, un 17% en la jornada diurna y un 25.5% creo en cuanto a la jornada nocturna, para compensar de alguna manera, ¿verdad?, el tiempo extraordinario que los trabajadores dejan de percibir. Evidentemente yo soy abogada, no soy contadora, pero yo hice mis números a mano, ¿verdad?, de alguna manera, y no me da la compensación que una persona puede tener trabajando 4 horas diarias extraordinariamente o de manera extraordinaria frente a la compensación que eventualmente se le daría en la misma jornada sin tiempo extraordinario. Entonces, concretamente, para ir ya terminando, evidentemente el proyecto de ley es completamente violatorio de los derechos laborales. De alguna manera, no contribuye de ninguna manera a la conciliación de la vida familiar ni laboral, crea una carga mucho más fuerte en las jefas de hogar de este país que probablemente van a seguir sufriendo la expulsión del mercado laboral porque una madre no puede de ninguna manera decidir si trabaja o cuida a sus hijos, ¿verdad? Evidentemente va a tener que cuidar a sus hijos. Mayor discriminación y más cargas en las mujeres. No se armonizan la jornada laboral y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. No hay ningún estudio técnico que puedan ustedes sustentar para aprobar la necesidad de esta reforma en perjuicio en cuanto a la jornada, y de ninguna manera no existe ningún estudio técnico en este momento que pueda asegurarnos que aumentar la jornada a 12 horas en detrimento del principio de progresividad, en detrimento de los derechos de las mujeres, en detrimento de los derechos de los laborales, vaya de alguna manera a solventar el tema del desempleo. Eso es una falacia y es un discurso retórico, porque obviamente la necesidad de las personas es empleo.
Y si le dicen que a costa de que exista más empleo, van a tener que sufrir una jornada de 12 horas, la gente va a creer y lo va a aceptar. Pero no es cierto. No hay ningún estudio técnico, ni ninguna justificación que se sostenga, ni siquiera la hay, que me pueda asegurar a mí de que aumentar esta jornada de 12 horas en detrimento de todo lo que ya mencioné, va a resolver el tema del desempleo. No es cierto. Dicho todo esto, es obvio y es evidente que nos oponemos al proyecto de ley porque no se sostiene y por lo contrario violenta todos los derechos que ya mencioné y tiene todas las falencias que hemos mencionado. Muchas gracias. Gracias.